Día Mundial de la Diabetes, un día para tomar conciencia y es por eso que está Belén en el móvil conectada. Belu, ¿cómo estás? Bueno, Nacho, en este caso hay que escuchar, ¿no?, algunas recomendaciones, porque vos sabés que en el off, nos decía recién la especialista en endocrinología, hay mucha gente que tiene diabetes y no lo sabe aún. Le agradecemos mucho, estamos en este caso con la doctora Laura Molosnik, que es especialista en endocrinología. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿cuáles son aquellas tips que tenemos que estar atentos en el caso de ser diabetes y que es una enfermedad muy silenciosa, ¿no? Claro, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por aumentar los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Y es una enfermedad crónica que por ahora no tiene cura, pero tiene muchos tratamientos, ¿sí? Y es una enfermedad silenciosa. Por muchos años la gente no sabe que tiene diabetes y y eso hace que no se controlen adecuadamente los niveles de azúcar en sangre y que puedan traer complicaciones crónicas, agudas y crónicas. Pero lo significativo es que no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que puedo llegar a tener la enfermedad? En realidad, uno se puede dar cuenta cuando los niveles de azúcar en sangre suben mucho, podemos tener mucha sed, podemos tener muchas ganas de orinar más seguido, de levantarnos de noche, por ejemplo. En algunos casos, cuando la glicemia está muy alta, podemos tener o aumento de peso o bajar de peso, ¿sí? Pero lo más importante es estar atento a saber que es una enfermedad que tiene gran parte de herencia. O sea, si tenemos un papá o una mamá diabética, o sea, sospechar que nosotros tenemos más riesgo de tenerla, que si tuvimos diabetes en el embarazo, que hoy es muy frecuente, por ejemplo, entre un 7 y un 12% de la gente tiene diabetes en el embarazo, o sea, entonces saber que eso puede repetirse después. Si tuvimos hijos mayores a 4 kilos de peso, o sea, tuvimos hijos grandes también, y sobre todo si estamos en sobrepeso o obesidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos mucho riesgo de ser diabéticos. Entonces, le tenemos que sumar a la genética un montón de factores de riesgo modificables. O sea, la genética no la podemos modificar, pero sí podemos modificar hábitos de vida, ¿sí? Doctores, sobre todo con los chicos que a edad muy temprana empiezan, por ejemplo, a tomar gaseosas, consumir muchas golosinas. Bueno, esto también, ¿no? Va en detrimento de lo que es cuidar. La prevalencia de diabetes está en aumento en Argentina y en el mundo, es impresionante. O sea, se dice que en las encuestas de factores de riesgo del 2013 teníamos en Argentina un 9,8% de prevalencia y en el 2018 aumentó a un 12,7%. Si a ese porcentaje lo dividimos por edades, incluso está aumentando la edad de la población. Entonces, si tomamos la gente mayor a 65 años, tenemos un 21% de prevalencia. Es muchísimo, 1 de cada 5 personas va a ser diabética. Está muy relacionado con el sobrepeso y la obesidad. En Argentina, por ejemplo, tenemos un 60% de pacientes que están en sobrepeso o obesidad. Eso es muchísimo. Y eso está, como vos decís, relacionado con la alimentación y con los hábitos de vida desde la infancia. O sea, que tenemos que tratar de cambiar hábitos de vida desde chiquitos. O sea, el consumo de gaseosas, de azúcar, de harina en exceso y la falta de actividad física. La última, doctora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias más graves de tener diabetes? Mira, el ser diabético aumenta 2 o 3 veces el riesgo de tener un infarto o de tener una ACV, con las secuelas que eso puede dejar un accidente cerebrovascular, ¿sí? Es la segunda causa en Argentina de ceguera, o sea que es muchísimo. Es una causa importante de insuficiencia renal y de diálisis. Produce amputaciones en los miembros inferiores y todo esto es en gente joven y en gente que está en edad laboral. Entonces, es muy importante sospechar, lo que hablábamos antes de la entrevista, que uno de cada 2 pacientes que tiene diabetes no lo sabe. Y de la gente que lo sabe, casi la mitad no está en tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, muy poca gente está controlándose bien. Es una enfermedad que tenemos que saber que si bien es una enfermedad crónica, hoy tenemos un montón de armas para que esté bien controlado ese paciente y que al estar bien controlado no está condenado a tener complicaciones, ¿sí? Si alguien sospecha de tenerla, se tiene que hacer el test. ¿Cuál es la prueba? Hay muchas formas de hacer. Podemos hacernos un análisis de sangre por año o podemos hacernos el test capilar, que por ejemplo hoy en el Día Mundial de la Diabetes hay un montón de centros que lo están haciendo gratuitamente, o en todos los centros de salud se hace el test, ¿sí? Que es una gotita de glicemia capilar y nos dice un valor de glicemia, ¿sí? Sobre todo sospecharlo y tratar de estar en un peso adecuado. Gracias, doctora. No, por favor. Peso adecuado, no ser sedentario, controlarnos. Y esto que decía recién como último la doctora, Nacho, bueno, si tenés algún indicio de que podés llegar a tener la enfermedad, bueno, es un buen día para hacerte alguno de los controles y a lo mejor tomar la enfermedad a tiempo. Así que bueno, en el Día Mundial de la Diabetes, algunos de los tips para aquellas personas, bueno, que tienen la enfermedad y para otras tantas que posiblemente la tengan, pero no conozcan todavía su diagnóstico.
Excelente, Benel, clarito la endocrinóloga, y le agradecemos también al Grupo Gama por ofrecernos el espacio del HPR para hacer la entrevista y para hablar con parte de su staff que justamente nos resuelven este tipo de inquietudes. Así es, así es. Bueno, con los datos completos acerca de lo que significa este día, que recordamos es Día Mundial. Buenísimo, muchas gracias.